¿Es realmente Israel, el Estado de Israel actual, el pueblo de Dios? ¿Puede Israel asesinar, cometer genocidios y Dios lo estará aprobando? ¿Puede lo que está ocurriendo en Gaza ser aprobado por Dios y decir que Israel es el pueblo de Dios, bendito de Dios, y que pueden matar misericordiamente a mujeres, hombres y niños? ¿Qué dicen las Escrituras al respecto? Comencemos diciendo de que la palabra de Dios dice claramente: no matarás. Algunos han querido excusar a Israel y sus acciones diciendo que son el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios va a actuar en concordancia con lo que Dios ha dicho en su palabra. La palabra de Dios contiene principios de amor. De hecho, a Israel de antaño, al que fue sacado de Egipto y establecido en la tierra que hoy conocemos como Palestina, a ese pueblo se le dijo que debía ser benevolente con el extranjero. Se le dijo: recuerda lo que tú has sufrido, así que no sea igual de cruel. Desde ahí empezamos a ver que no tiene correlación lo que la palabra de Dios dice con lo que el actual Estado de Israel está haciendo. Algunos, cuando ven sucumbir ante el poderío militar de Israel y de todas las potencias occidentales que le apoyan a los otros enemigos de Israel, por ejemplo, cuando Siria era bombardeada misericordiamente por potencias europeas y por Estados Unidos, muchos decían: es el cumplimiento de la profecía, torciendo la Biblia, torciendo la profecía sobre Siria, que se cumplió muchos, pero muchos siglos atrás, aún antes de la venida de Cristo Jesús. Hermanos queridos, no podemos torcer la Escritura para venir y avalar una barbarie. Nada de lo que está haciendo el actual Estado de Israel tiene un significado profético. Después del año 70 después de Cristo, cuando Jesús dijo, cuando se cumplió lo que Jesús dijo sobre la destrucción de Jerusalén, nunca más aparece Israel como Estado, como nación en la profecía. Algunos dicen: pero es que Dios tiene que cumplir las promesas a Israel. Pero esas promesas eran condicionales. El apóstol Pablo, hablando de las promesas de Dios, dice que las promesas de Dios, escribiéndole a los Corintios, dice que las promesas de Dios son sí y siempre sí en Cristo Jesús. Es decir, cuando aceptas a Cristo Jesús. El Estado actual de Israel no acepta a Cristo Jesús como Salvador. Todo lo contrario, lo rechaza. Cuando nos vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, Dios le habla a Israel y le dice: si oyes las palabras de Jehová tu Dios y las pones por obra, te vendrán esta y esta, y da una larga lista de bendiciones. Pero en el mismo capítulo 28 de Deuteronomio le dice: pero si no escuchas la palabra de Dios, si no pones por obra la palabra de Dios, entonces te vendrán estas y estas maldiciones. ¿Qué quiere decir? Las promesas de Dios a la nación de Israel eran promesas condicionales. Si ellos seguían al pie de la letra lo que Dios había dicho en su palabra, entonces serían bendecidos. Si se oponían a todo esto, entonces estarían bajo maldición. Cuando tú lees la Biblia, vez tras vez encuentras de que ellos dejaban a Dios para irse tras dioses falsos. Dios una y otra vez los llamó por misericordia, pero ellos cumplieron el peor cometido cuando rechazaron a Cristo Jesús. El Evangelio de Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos decidieron no aceptar a Cristo Jesús. En el libro de Mateo, en el capítulo 21, encontramos algo muy interesante. Jesús da una parábola, está hablando con ellos y les dice que un hombre había plantado una viña, la había cercado de un vallado, le había puesto una torre, había hecho todo lo que se podía hacer por su viña. Pero cuando Jesús está mencionando esto, todos ellos sabían a qué se refería, ya que en el libro de Isaías todo esto se menciona y se dice claramente que esa viña era Israel. Así que ellos saben que están hablando de ellos. De hecho, en Mateo 21 menciona que ellos entendieron que estaba hablando de ellos. Y entonces viene Jesús y le dice: el dueño de la viña envió, dice, a los primeros siervos, dice, a recoger el fruto de la viña. Pero a unos golpearon y a otros mataron y a otros enviaron desnudos. Es decir, no cumplieron. Después, al final, el dueño de la viña dijo: enviaré a mi hijo, tal vez a mi hijo lo respetan. Pero cuando vieron al hijo, dijeron:
Este es el dueño de la heredad. Matémoslo pues y quedémonos con todo. Y dice que echándolo fuera, mataron al hijo. Y Jesús mismo le hace la pregunta: ¿qué hará pues el dueño, el rey, cuando se dé cuenta de lo que estos hicieron? Y ellos le respondieron: pues a estos matará y dará la viña a mejores siervos que den el fruto a su tiempo. Se la habrá de quitar. Y entonces Jesús les dijo que precisamente eso era lo que le iba a pasar a la nación de Israel. Que habían tenido todos los beneficios para servir a Dios, todos los beneficios para cumplir con el propósito por el cual Dios los había libertado, pero no lo cumplieron. Y lo último fue que rechazaron a Cristo matándole. Entonces, Él habría de quitarles la viña para dársela a otros mejores que ellos, que dieran el fruto a su tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, el pueblo de Dios es la iglesia de Dios que cree en Cristo Jesús. Todo aquel que acepta a Cristo Jesús por fe como su Salvador, se convierte en parte del pueblo de Dios, del Israel de Dios. Pablo, escribiéndole a los romanos, les dice en Romanos capítulo 9, versículo 6, es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, no es la sangre lo que te hace israelita, no es la etnia lo que te hace un verdadero judío, sino que él dice que todos los que son de la fe son descendientes de Abraham. Esos son los que son contados por hijos, dice él. Esos son los que son contados como herederos. ¿Qué quiere decir? Alguien puede tener en su pena, en sus arterias, sangre judía, sangre israelita. Alguien puede descender étnicamente de Abraham, pero eso no lo hace un descendiente de Abraham para Dios. Eso no lo hace un israelita para Dios. Para Dios, israelita, verdadero pueblo de Dios, verdadero judío, verdadero hijo de Abraham, es aquel que acepta a Cristo Jesús como su Salvador. No hay otro. Por eso es que en Romanos 11:26 Pablo dice: todo Israel será salvo. No está hablando de los judíos según sangre, porque hay muchos que la Biblia dice que se perdieron, como el caso de Saúl. Es un caso muy típico, como el caso de Judas. No se refiere a ellos, se refiere a todos aquellos que al aceptar a Cristo son tomados como verdaderos israelitas. Una prueba de ella la encontramos en Juan capítulo 1, cuando Natanael estaba orando debajo de la higuera y llega Jesús, porque Felipe quería presentarle a Natanael y Jesús. Entonces Natanael va a Jesús y Jesús, cuando lo ve, le dice: tú eres un verdadero israelita. Si hay verdaderos israelitas, quiere decir que hay falsos israelitas también. Y entonces Natanael le pregunta y le dice: ¿de dónde me conoces, Señor? Y Jesús le dice: yo te vi orando cuando estabas debajo de la higuera. Y Natanael le dice: tú eres el rey de Israel. Solamente aquellos que reconocen a Cristo como el rey de Israel, el rey de sus vidas, son verdaderos israelitas. Puedes tener sangre judía, pero eso no te hace un verdadero israelita. Si has rechazado a Cristo como Salvador, si has rechazado a Jesús como el Mesías, tú no eres un verdadero israelita, porque todo verdadero israelita, según Cristo Jesús mismo, ha aceptado que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el rey de este mundo, que Jesús es el rey del universo, que Jesús es el rey de su vida. No quieras forzar a Dios. Todos los ataques que el actual Estado de Israel está haciendo son ataques criminales. No tienen el aval de Dios. Dios no aprueba nada de eso. Dios no aprueba el genocidio. Dios no aprueba matar niños. Jamás lo ha aprobado. Así que no pueden escudarse en una promesa condicional dada en un tiempo muy en el pasado para venir y hacer y cometer semejantes crímenes, semejantes genocidios. Hoy tú puedes ser un verdadero israelita sin importar qué sangre fluya por tu pena. Simplemente cae de rodillas delante de Cristo Jesús. Simplemente ven a Jesús y acéptale como tu Salvador. Simplemente acéptale como aquel que fue prometido en todas las escrituras del Antiguo Testamento, del Tanakh. Simplemente acéptale como ese que debe reinar en tu vida, así como reina en el universo. Y entonces, cuando hagas eso, cuando aceptes a Jesús como el verdadero rey del universo, el verdadero rey de Israel, el verdadero rey de tu vida, entonces tú pasas a ser
un verdadero israelita, un verdadero hijo de Abraham, un verdadero judío, un verdadero hijo de Dios, cuando crees en Cristo Jesús por fe.